Ya, comencemos, ahora sí. Cuando yo tengo una regularidad lineal, esta es la fórmula. El problema es cuando es cuadrática. Y el otro problema es cuando es cúbica. Pero en la prueba no parece cúbica, parece solamente cuadrática. Cuando es lineal, esta es la fórmula. Donde el A sub 0 es el primer término. Y el D es la distancia entre término y término. Y yo voy a buscar el término n y me va a quedar una fórmula. ¿Ya? Pero para la lineal no hay problema para encontrar en este caso la fórmula. El problema es la cuadrática. En la cuadrática, la forma de cualquier cuadrática es an cuadrado más bn más c. Entonces, para encontrar el valor de a, de b y de c, yo voy a decir que a más b más c va a ser igual al primer elemento. 3a más b va a ser el primer elemento, pero de la diferencia. Acá. Y el 2a va a ser el primer elemento, pero de la diferencia de la diferencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veamos el primer ejemplo que es cuadrática. Porque esa es la complicada. ¿O no, chicos? Entonces, me piden la figura 55. Mire, determine el área y perímetro de la figura 55. Ah, pero esta es lineal, no es cuadrática. Mire, voy a ver el 2 cuadrática. Voy a ver el 2 primero y después hago el primero, el anterior, ya para no perder, no irme de la idea. Para aclarar bien la idea. Ya, entonces, yo aquí copio la tabla y voy a asumir que es cuadrática. ¿Ya? Entonces tengo la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Entonces acá le coloco el nombre a la figura. Figura 1. Figura 2. Y figura 3, ¿o no? Ya, entonces, la figura 1, ¿cuántos cuadraditos tengo? ¿Solo lo de arriba, profe? ¿O todos juntos? Todo, porque toda la figura, ¿no? 10. 10. Profe. Y en la segunda figura, acá abajo tengo 8 y arriba tengo 9, ¿no? 8 tengo yo abajo, ¿no? A ver, sí, 8. Y acá tengo 3 por 3 que son 9. ¿Cuántos suman? 17. 17. ¿Y esta de acá? 26. Y acá tendría 1, 2, 3, 4, 5. Serían 10. Y acá 16, ya. 26. ¿Por qué coloqué 25 yo? Ya. Y si existiera una cuarta figura, que esto es para ver que efectivamente es cuadrática, ¿ya? Supuestamente el de abajo aumenta uno más para acá, ¿no? Entonces, si aquí tengo 4, aquí tendría, perdón, si aquí tengo 5, acá tendría 6. Entonces serían 6 por 2, que son 12, ¿no? Y acá serían 25, porque aumentaría uno más. Serían 25. Entonces serían 12 más 25. ¿Cuánto es eso? ¿37? ¿O no? Ya. Acá yo coloco la diferencia. La diferencia, por ejemplo, entre 10 y 17. 7. La diferencia entre 17 y 26. 9. Y la diferencia entre 9, perdón, entre 26 y 37. 26 y 37. 11. Ya. Entonces no es la misma diferencia, pero la diferencia sí es la misma, ¿no? Entre 7 y 9, 2. Y entre 9 y 11 es 2, ¿no? Por lo tanto es cuadrática, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo tomo todo el primer término. El primer término queda igualado a eso que está arriba. El primer término
queda igualado a eso que está arriba. Y el primer término queda igualado a eso que está arriba. Y ahí yo encuentro el valor de A, de B y de C. En este caso de A, de B y de C. ¿Se entiende, no? Algo, profe. Ya, entonces sería A más B más C es igual a 10. La otra sería 3A más B es igual a 7, ¿no? Siempre con el primero solamente. Y la otra serían 2A a 2. Ya. Entonces ahora yo, por ejemplo, si resuelvo la primera igualdad, sabiendo que acá hay una multiplicación, el 2 pasa dividiendo. Quedaría 2 partido en 2. Y eso es 1. Por lo tanto, acá yo sé que A vale 1. 1. Ya ese es el valor de A, 1. ¿Cuánto vale el valor de B? Entonces, con el valor de B yo trabajo con la segunda esa. Y según lo que dije eso, ¿a cuánto igual? 4. No, 7. a 7 al primero, ¿no? 7. Entonces, pero yo sé el valor de A, que es 1, ¿no? Serían 3 por 1. ¿O no? 3 por 1, ¿cuánto es? 3, ya. Despejo B. Tengo que despejar la B. A. Entonces el 3 que está sumando la B pasa restando, ¿no? Y 7 menos 3 serían 4. Ya, me queda el valor de C. Y el de C sería A más B más C, igual a 10. Reemplazo lo que tengo. El A hemos dicho que valía 1. El B valía 5. Perdón, 4. Estaba pensando que 1 más 4 eran 5, por eso dije 5. Entonces, tanto el 1 como el 4 pasan restando. Y están sumando, ¿no? Y 10 menos 1 menos serían 5, ¿no? Ya, ahí tendría los valores. Entonces tendría menos 1, 4 y 5. Ya está definido como AN cuadrado más BN más C. El A hemos dicho que valía 1. El B vale 4. Y el C vale 5.
Ya, esa sería. Entonces ahora yo tengo que comprobar efectivamente si esa me va a dar efectivamente el 10, el 17, el 26 y el 37. De esa cosa. Entonces lo que voy a hacer voy a llevar la tabla al lado de ustedes para que la vean cuando esté resolviendo, ¿no? Tengo que bajarse. Ahí la tengo al lado. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo el 1, me tendría que dar 10. Entonces, por ejemplo, acá yo reemplazo, esto es n elevado a 2 más 4n más 5. ¿Sí o no? Entonces, la temática es la siguiente. La temática es que la figura número 1, el valor número 1, yo lo reemplazo donde está la n. Es decir, ahí reemplazo el 1 y ahí reemplazo el 1. Entonces, si reemplazo el 1 ahí, me tiene que dar 10. Veamos si daría 10. Serían 1 elevado a 2 más 4 por 1 más 5. Y daría 10, ¿no? Por lo menos esto está ok, pues, ¿no? Después voy a cambiar ese 1 porque el 1 es el n, ¿no es cierto? Y ahora lo cambio por 2. Ahí. Y ahí lo cambio por 2. Entonces calculadora sería tan simple como colocar ese 1, dejarlo por un 2. Pero vamos a cambiar acá primero. Ese cambio por 2, ese cambio por 2. Y ahora la calculadora, ahora sí. Y ese sería un 2. Y este de acá, me lo tengo que mover aquí, ahí. Lo borro y coloco un 2. Presiono el igual y me da 17, que es lo mismo que acá, ¿no? Y después sería por 3. Entonces si yo cambio ese por 3, me da 26. Y va cuadrando, ¿no? Entonces quiere decir que efectivamente corresponde, ¿no? Corresponde acá por 2, daba efectivamente los 17. Y por el 3 da efectivamente 26. Entonces ahora puedo responder cualquier pregunta que se realice. Dice, determine la expresión que en términos de n estaba. Comprueba la validez de la fórmula. Por lo menos la comprobamos para 2 y daba. Y la había comprobado para 1 y para 3 también daba, ¿no? Con la fórmula determine la cantidad de cuadraditos que hay en la figura 363. Entonces la figura 363 reemplazarnos, pues, teniendo la expresión era al otro lado todo. Ya, teniendo la expresión ya ganamos. No, pues teniendo la expresión está al otro lado. Si eso es como lo más difícil. Después lo que tienes que hacer es como comprobar que si la expresión te da para los datos que te van apareciendo acá. Si efectivamente una vez que tenga la expresión, si yo voy a reemplazar, por ejemplo, el 1 me da 10, con 2 me da 17, con 3 me da 26, con 4 me da 37. Si cuadra eso, quiere decir que tu expresión es correcta. Entonces pueden meter cualquier número acá y te va a dar la solución que te están pidiendo, ¿no? ¿Sí o no? Y acá lo único que tengo que hacer es cambiar el número. Ya. Entonces acá serían 363. 363. Y cambio este otro 3 por 363. Y me daría ese número muy grande. Serían 133.226. 133.226. Entonces tendrían esa forma y como lo vimos en la clase pasada. La clase pasada era con la calculadora, todo con la calculadora, ¿no? Metía los datos a la calculadora inmediatamente, ¿no? Que era por interpolación cuadrática. Y este no, pues este es por unas fórmulas para encontrar en este caso
¿cómo se llama? El nombre. La regularidad cuadrática, eso es lo que quería decir. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Y todo el mundo está en cuarentena, según lo que estoy escuchando de las noticias. No sé si ustedes quedaron en cuarentena. Sí, hoy día de las 5 de la mañana. ¿Ya? Sí, creo que es. ¿De dónde ustedes? ¿De Rancagua? Rancagua. Ya. Rancagua quedó a las 5 de la mañana hoy día. Sí, hoy día regía la cuarentena de Sí, verano. pero igual se va a trabajar. Ya estamos claros, si esta cuarentena no es pura pantalla nomás, pues, ¿no? Sí, bueno. Ya lleva no sé cuánto. Yo estoy cuarentenado hasta el 3 de abril. ¿Ya? Realizaron el antígeno, me salió positivo y ahora me llegó el PCR y dio positivo. Ah, usted tiene COVID. O sea, asintomático. Ya. No sé por qué le llaman asintomático. Si al final uno puede tener el bicho ni se da ni cuenta que lo tiene, po. Sí, lo que me pasa a mí. Pero por ejemplo, uno tiene el bicho, pero igual el bicho está produciendo algo en los pulmones, pues. Lo que pasa es que no te logra producir la falta de aire, pues, ¿no? Correcto. Y probablemente a lo mejor tenéis y podéis respirar, pero a lo mejor sentí una cosa tan leve que no notáis que el bicho que te está haciendo eso. Por eso le dicen que es asintomático, ¿no? Sí. ¿O tuvo otro tipo de síntomas usted? Nada, Nada. nada. Ni siquiera una sensación en el pecho. Nada. Ya. Y de hecho, llamé al delante yo porque estoy con las dudas, porque imagínense, me contabilizaron a mí y a mi familia completa como, pero ellos mientras no tengan síntomas, ellos no le hacen PCR. Sí, porque se entiende que tiene el bicho. ¿Sí? ¿A qué le vamos a gastar PCR si Yo creo que todos ya tenemos. yo pensaba varias veces que he tenido el COVID. Varias veces he pensado que lo he tenido. O a lo mejor nunca lo he tenido, pues no sé. Yo tengo que aprovechar esta circunstancia para estudiar esto, no me repasar esto. Ya sí, pues ahí va a tener tiempo. Para asegurar las primeras pruebas. Eso sí, la mayoría no es complejo. Es complejo, ¿no es cierto? Yo vivo en un edificio y vivo en un tercer piso. ¿Y cómo le digo yo a la gente de abajo que estoy contagiado? No, pero no tenéis que decirle, no, pues. Le grita nomás, no puede ser. Yo conozco un caso de un vecino que, o sea, un amigo que avisó en el sector casi lo fueron a lincharlo. Por eso estoy diciendo yo, pues. ¿Eh? Tienes que quedarte callado, no salir, no, pues. Ese violita nomás, compañero. Sí, pues. Ese viola no. Es lo mismo cuando, por ejemplo, recién llegó el SIDA, pues, ¿no? Eso digo, Y el que tenía el SIDA, ¿cómo lo miraban? un bicho raro. Como bicho raro, lo mismo, esta cuestión es lo mismo, pues. ¿Eh? Y más encima, como somos nosotros los chilenos, Eso digo. Somos clasistas, no buenos. que sí, somos cuáticos a todos, pues. ¿O no? Ya, acá, mire, tenemos la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Y tengo que fijarme en cuánto va aumentando esto, ¿no? Pero para ello tengo que hacer la tabla, pues, ¿no? Vamos a hacer una tabla acá. Ya, vamos a colocar varias cositas. Ya, entonces acá le colocamos la figura. Entonces tengo la 1. Esto lo inventé yo. Ya ya, ¿qué problema colocar? Así que ahí hice uno que igual que en los rectángulos, pero ahora lo voy a hacer con un... Determine el área de perímetro de la figura, pero lo voy a hacer con un triángulo. A, 2, Coloque los que 3. están en la prueba si se queda sin ir de
No, pues si tiene que usted preparar el conocimiento. Ellos 4 veces que no está ese. Ya. Entonces la figura 1, aquí tengo lo que es la altura, ¿no? ¿Y a qué altura tiene la figura 1? 2, ¿no? 2 centímetros. Ya figura 2, 7. Y la figura 3, 12. 2. Y al otro es la base. La figura 1, ¿cuánto mide la base? Y 2. 2 también, pues, ¿no? 2 y 18. 2 centímetros y la Ah, 3, 18 centímetros. exacto. 18. Ya, ¿cuál es la diferencia entre 2 y 7? 5. 5. Y acá es 5 también, ya. Quiere decir que esta es una lineal, porque la diferencia es de 5. Cuando obtengo yo una diferencia, ahí es cuadrática. Ya, ¿y la otra? ¿Qué diferencia tengo acá? 8. 8. Y acá también tengo 8. Entonces también sería lineal, pues, ¿no? Ya. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la altura, ¿cuál es la regularidad para la altura? Para calcular la altura, ¿cuál sería la regularidad? ¿O no se le ocurre? N más 5. ¿N más 5? N más 5. Sí. Veamos. Espérate. N más 5. 5N. N más 5. Si yo reemplazo el N1, serían 1 más 5 son 6. No, porque me tiene que decir que tiene que dar 2, ¿no? ¿Sí o no? 5N. Sí. No me sirve, ¿no? Tendría que ser 3. Lo que sí yo sé a rajatabla, sé que tiene que ser 5N. ¿O no? Porque siempre es la diferencia por N, ¿no? Correcto. Ya. Entonces el tema es qué números el primero serían 5 por 1, más qué número me da 2. 5 menos 3. 5 menos 3, ya. Entonces tengo que ver si esa me cuadra con 7. Si yo reemplazo el 2 acá, serían 2 por 5. Son 10. 10 menos 3 da 7. ¿Cuadra o no? Sí. Ya. Cuadra. Cuadra aquí también. Y si, por ejemplo, si yo reemplazo el 3, es decir, 5 por 3, porque n vale 3, menos 3, ¿cuánto da? 15. 15 menos 3, 12, ¿no? Cuadra también, pues, ¿no? Que dice que esta está buena, ¿no? Sí. ¿Se entendió eso, no? Sí. Ya. Recuerden, si le cuesta para encontrar la fórmula, esta expresión, tiene que trabajar con la fórmula que di al inicio de la clase, ¿no? Ya. Y lo otro es la base. La base va de en 8, por lo tanto sería 8n, ¿no? Siempre es así. Porque la diferencia es de 8, ¿no? ¿8n? Y más cuánto me da 2. Serían, ¿menos cuánto? Menos 6. Menos 6, ya. Entonces aquí tengo que ver si esta efectivamente me cuadra acá. Pues si yo reemplazo el 10, serían 8. Perdón, si reemplazo el 2, serían 8 por 2, que son 16, menos 6 son 10. Ahí me dio, pues. Si reemplazo el 3, serían 8 por 3,
24. 24 menos 6 son 18, ¿no? Cuadro, pues, ¿no? Ya. Entonces aquí tengo las dos fórmulas para calcular la altura y la base. ¿De qué figura me piden? De la 55. Entonces yo ahora voy a decir que la altura va a ser 5 n, ¿no es cierto? Menos 3. Y acá yo voy a especificar que n vale 55, ¿no? ¿Sí o no? Recuerda que me piden el perímetro y el área, ¿no? Tengo que sacar la altura y la base para sacar el perímetro y el área. Ya, entonces esto me daría ¿cuánto? Reemplazo 55 en la n. Es 275. Ah, me ocurrió otra cuestión. ¿Cuánto le dio? Me dio 272. 272. Y ahí esto se mide en centímetros. Ahí tendría la altura. Ya, eso sería la altura. Y lo otro es la base. ¿No es cierto? La base está otra expresión. Ya, entonces el n vale 55. 434. Y a esto me dice usted que es 4,34. Ya. Y ahora puedo responder las preguntas. ¿Qué me piden? El área y el perímetro. ¿Puedo calcular el área si tengo la altura y la base? Sí, pues no. Sí. Base por altura. ¿Ya cuánto vale la base? No es base por altura dividido en... Ah, dividido en 2, sí, tiene razón. Estaba calculando la del rectángulo, tiene razón. Yo me equivoqué. Ya. Base por altura dividido en 2. Recuerden que dividido en 2 porque es porque yo cuando tengo un triángulo, para dejar claro eso, Claro, se divide en dos. se divide en 2 el rectángulo. Y el rectángulo es la base por la altura, como se divide en 2 triángulos, por eso que es dividido en 2. Y cualquier triángulo va a cumplir esa condición. Profe, cuando es un triángulo que no tiene ángulo de 90 grados. Pero que lo que pasa es que también cumple esa condición, po. ¿Por qué? Porque cuando es un triángulo así, como pregunta usted, resulta que yo te puedo... Se suman esos dos con... Sí, lo que pasa es que ese triángulo, mira, esta parte de aquí, tú la tienes acá, ¿o no? La misma, ¿no? Igual viene de 90 grados. Y ahí quedó de 90, si ahí se lo ve, ahí quedó de 90. Pero esa parte del triángulo se repite acá, pues es la misma. Y esta parte de acá se repite acá, pues, ¿no? Entonces al final igual yo lo que estoy haciendo es tener la mitad del área del rectángulo que tenía inicialmente, pues, ¿no? Ya. Entonces por eso que se cumple para cualquier triángulo. Pero el ejemplo más fácil es cuando el rectángulo como el que dibujé.
porque se ve más fácil, es más fácil la explicación, ¿no? Triángulo rectángulo. ¿Sí? Ya, entonces la base es 434. Y la altura es 272. Eso me dijeron ustedes, ¿no? Estoy escribiendo ahí. Ahí sí. Y ahí daría el área. Entonces serían 434 por 272 dividido en 2. Y serían 59,24. ¿O no? Una pregunta, profesor. Dígame. ¿Esta clase por casualidad se puede quedar grabada? Se debiese estar grabando en dos formatos, pues, ¿no? Uno, un formato que ustedes la están grabando y otro que yo la estoy grabando también. Ya, La de ustedes, la característica que va a tener que se graba todo. Yo, en este caso, yo voy a cortar algunas partes de conversa. ¿No es cierto? Como fue al inicio, no se va a aparecer. Y en este caso la mía va a ser que el video va a ir con un zoom. No voy a mostrar esta herramienta de acá. Hacer yo la imagen te la acerco. Esa es la diferencia. Y la mía se sube a YouTube. Y la de ustedes se sube a Team. Ya. Y la de ustedes, en 14 días más la clase desaparece y la mía no. Pues la mía puede estar años en YouTube, ¿no? ¿Sí o no? Porque a YouTube le interesa que uno suba video. ¿Sí o no? Es el único interés que tiene. Lucas después. Sí, no, a YouTube le interesa que uno suba video. Suba video. Independiente que yo tenga anuncio o no tenga anuncio igual gana igual, plata igual, ¿no? Porque recuerden que ahora más de algunos pagan por no tener anuncio en YouTube, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, da lo mismo. El ganancia va igual. ¿Ya? Ese es el negocio que tiene. Ya, y el perímetro. ¿Cómo sería el cálculo del perímetro? La suma de los tres lados. Sí, pero tengo un problema, ¿o no? Quiero acá la hipotenusa. Sí, po. A ver, ¿cómo era el triángulo? Era rectángulo, ¿no? Sí, era rectángulo. Tengo que sacar la hipotenusa. Pitágoras. Pitágoras. Entonces la hipotenusa me dice que sería C al cuadrado. Cuadrado. Y en este caso va a ser la base al cuadrado, ¿no? ¿Entienden eso, no? Con la altura al cuadrado. Más la altura al cuadrado. Y entonces la base la reemplazo aquí. Y la altura la reemplazo acá, ¿no? Ya, ¿cuánto vale la base? Esto, ¿no? Vale 434. Ya, entonces eso yo lo coloco ahí donde dice base. Ahí lo coloco. Pero esto al cuadrado, ¿no? Que me quedó mal construido esto. Y aquí va la altura, pero al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es la altura? Me fui a negro por un momento. 272, ¿no? Y ahí esto, ahora yo tengo que aplicar raíz cuadrada, porque necesito despejar la hipotenusa, que es C, ¿no?
Entonces sería el 434, perdón, el 434 al cuadrado más el 272 al cuadrado, ¿no? Y eso lo meto a la calculadora. Entonces sería el 434 al cuadrado más el 272 al cuadrado, ¿no? Me daría 512.19, ¿no? Ya. Y ahí tendría la otra medida, esa. Ahí tendría las tres medidas que ocupo. Entonces ahora yo sé que el perímetro y ves ya tito, ¿no? Bueno, se ve más bonito con tilde, no importa que no llegue. Entonces el perímetro sería la base más la altura, porque se suman los lados, ¿no? Más la hipotenusa, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el perímetro sería lo que es la base, que son los 434, más los 272, más los 512. Entonces esto tú lo ingresas a la calculadora. Y aquí tengo la calculadora. Sería ese número más el 272 más el 434, ¿no? Y te daría 1218.19. Centímetros. Y ahí tendría el resultado final. No sé si hay alguna pregunta. Por lo menos eso me dio la calculadora. No sé si me quedó bien tipear algún número. Profe, Diga, cuenten. Lo que pasa es que aquí en la calculadora ¿Qué te pasó la calculadora? es una antigua. Yo creo que voy a tener que renovarla. Es una 82 MS. Ya, pero está la calculadora digital. No sé si la pudo descargar usted. Tiene que descargar el WinRAR y abrirlo y pinchar la calculadora. No a extraer, porque algunos cuando extraen parece que no le funcionó a algunos. Está en el ambiente de aprendizaje. En el ambiente de aprendizaje arriba yo le subí una calculadora. Y si no le funciona esa, puede buscar otra para descargarla. O si quiere una manual, la que le recomiendo yo es la 570 LA. Que es la misma que ocupo, esta. Esta es la que recomiendo yo. Por un tema de precio y cantidad de funciones. Si analizo la cantidad de funciones versus precio. Porque no es tan cara como la Classweek, ¿no es cierto? Que es más cara. Ya esta tiene bastantes funciones a un buen precio, ¿no? Que están como gama media. Que la gama alta dentro de las básicas sería la Classweek. Hablando de calculadora, voy a tener que ir a cargar una que nunca ocupo yo, que es con batería. Nunca la ocupo. Voy a ver en qué estado está mañana. Esa tiene hasta Word. Funciona como cualquier computador, como con documentos.
A veces se le ingresan los problemas y no dan todo el resultado. Si yo te encuentro sí, pues si encuentro es programable. Si encuentro el programa, yo puedo ingresarle. O sea, el problema no, porque el problema tiene un análisis, pues, ¿no? La calculadora no es capaz de analizar el problema, pero sí le puedo presentar un ejercicio y lo puede resolver, pues. Y si quiero ver los pasos, tendría que ver un programa que se ajuste a lo que quiero, pues, ¿no? Claro. Profe, esto se puede hacer también así en el cuaderno para acordarse de los métodos. O en el cuaderno suyo. Sí, claro, o sea, y después, cómo hacerlo así como lo está haciendo usted en el computador, que yo no manejo mucho los sistemas computacionales, ¿me entiende? No, que yo hago la clase en el computador porque no puedo hacerlo en un cuaderno, pues, ¿no? No, no está bien, pero yo le digo, en caso de la clase, a la próxima hay que darlo así como usted lo está dando ahora, ¿cierto? La idea es que la idea es que pase la materia al cuaderno, pues, ¿no? Claro, Pues lo que puede hacer es, como este va a quedar un archivo, si tiene impresora, puede imprimir el archivo y de la hoja va traspasando al cuaderno, pues, ¿no? sí, señor. Lo voy a hacer. Eso podría ser. Para que quede respaldado la materia del cuaderno, puede estudiar el cuaderno, pues. Claro, porque la verdad es que a mí me gusta más, o sea, es que yo me manejo más mejor así haciendo ejercicios manuales, ¿me entiende? Sí, sí. Lo que podría hacerle es subirle una mini guía también al portal para que se ejercite. O sea, los mismos ejercicios lo pudimos cambiar algo, hacerle modificaciones, ¿no? Claro, porque yo igual hace rato que salí de... Por ejemplo, este tendría que hacerlo fin de semana, eso sí. Por ejemplo, yo le puedo cambiar los datos, pues, ¿no? Le coloco otros valores acá, pues, ¿no? Y el ejercicio cambiaría, pues, ¿no? Pero el procedimiento va a ser siempre el mismo, ¿no? O por ejemplo, acá le coloco el diferente orden los cuadraditos. No sé, para aquí aumentaba en 1, puedo hacer que aumente en 2 para acá, pues, ¿no? Y ahí me cambió totalmente el desarrollo, ¿no? No va a quedar este desarrollo que está acá, pues, ¿no? La idea es acoplarme al método que está dando, ¿me entiendes? Sí, pero a lo que voy yo, casi todos son del mismo tipo, ¿no? Van a ser algunos que son de una progresión lineal o una cuadrática. Y unos que son complementarios, que serían como pues, ¿no? Este es como un complemento, que este es como una mezcla del concepto de área y perímetro que vimos en la primera clase con una regularidad, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Y ahora venimos al 3. Pues. No sé si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta. No, nada, profe. Bueno, ¿cómo han estado las clases online? ¿Entretenida? Espérate, profe. Nada que decir. En cuarentena igual. Los colegios, me imagino que ahora ya casi no hay clase en colegio. Pues. No, Igual se han visto así niños en el colegio. Ya. No, que me refiero que ya ahora casi no, la próxima semana casi no van a haber clases. Porque van a estar en cuarentena, pues, ¿no? No, pues no creo. Online. Sí, pues ahí paró el impulso de las clases. Ustedes tampoco no pueden ir a taller tampoco. Pues imaginen que la próxima semana tuvieran taller, no podrían ir a taller, pues. ¿O no? Profe. No, Sí. jodidos. Ustedes son de mantenimiento, ustedes tienen ese ramo de las limas, ¿o no? todavía no. Pero algunos saben de qué ramo le estoy hablando, ¿no? Sí, me contaron todo. Ah, ya le contaron. Sí, Estaba informado ya. Ya ahí van a salir con buena musculatura, tanto que van a limar, pues, ¿no?
Más de lo que tenemos, sí. Que algunos, por ejemplo, trabajan con contorno y tratan de hacer la pieza con contorno, bueno, queda igual, po. No, ¿No es cierto? Ahí el profe se da cuenta, po, por el tema de la superficie como queda, cuando es contorno y cuando es con lima. mi supervisor me dijo, amigo, ¿Ya? oye, weón, me dijo, estoy estudiando mantenimiento industrial, sí. Vaya a estar un semestre a pura lima, weón, me dijo, sí. Pero ahora quizás, ¿cómo lo harán? Porque ahora no van a poder estar así como era antes, po. No, Porque cuando era antes tenían, la lima en la casa. sí, tenían una parte teórica y después iban al taller a trabajar solamente con la lima. Yo tengo harta limas de uña aquí porque son puras mujeres en la casa. Ay, carajo. Ya, entonces, ¿cómo quedaría aquí? La figura 1, veamos de qué tipo es esto, po. Ya, entonces, Figura 1, 10 cuadraditos. pero tiene pinta de cuadrática esta cuestión, ¿no? 4, 8, 12. Porque acá se forma un cuadrado, po. Tiene pinta que es como n cuadrado más 1. Porque siempre hay un 1 acá, ¿no? Por ver la figura, ¿no? Me imagino que puede ser así, po. No, ni siquiera he pensado qué cosa calcular acá. Ya, pero la figura 1, ¿cuánto tiene? Tiene 9, 10, ¿o no? 10 cuadraditos. Ya, y la 2, 8, 8, 12, 16, 17. 17. Y la 3, 21. 21. Ya, y si existiera una cuarta, que no está ahí siguiendo la temática, que este 1, 2, 3, 4, 5, serían 36 más 1, 37, ¿no? 26, profe. Ah, 26. Conté mal, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por arriba son 25 y era 26. El 21 está malo. El 21 está malo, exactamente. 1, 2, 3, 4. Ya. Esta es 26. La 3. 1, 2, 3, 4, 5. 25 más 1, 26. Ya, esta es 1, 2, 3, 4. 16, 17. Está bien, po. Esa está mal, el 21. Y la otra serían 36 más 1, serían 37, ¿no? Si existiera una al lado. Ya. Diferencia. Voy en 7. 9, 9. 11. 11. Va de en 2 en 2, ¿no? correcto. Cuadrática. Ya. Si es cuadrática y ocupamos la fórmula que vimos hoy día, esto sería A más B más C, ¿no es cierto? Esto sería 3A más B y esto sería más 2A. ¿O no? Sí. Ya ahí. Debo fijarme los primeros números. 10, 7 y 2. Entonces yo voy a decir que no me marca la ecuación. Ahí sí. A elevado a n voy a decir. Esto es an cuadrado, ¿no? Más bn. No, ba sub n. Más c, ya. Entonces yo tengo que encontrar el valor de a, de b y c. De a, de b y de c.
Entonces, aquí sería el A más B más C igual a 10. El otro es 3A más B es igual a ¿cuánto? A 7, ¿no? Y el 2A es igual a 2, ¿no? Sí. Ya. Si yo digo que A vale 1, ¿es correcto eso? Ya, ¿y por qué es correcto? Porque el 2 se divide al 2 ya. Ya, porque el 2 que está al lado del A pasa dividiendo al 2 y 2 sobre 2 es 1. A vale 1, ¿no? Ya. Sí. Después yo ocupo la otra ecuación. Y resulta que en esa ecuación reemplazo el 1 donde está el A. Entonces en esa condición me quedaría 3 por 1. ¿Correcto? Lo cual es 3. Sí. Ya. Y resulta que este 3 pasa restando al 7. Entonces me quedaría B igual a ¿cuánto? A 7 menos 3, ¿o no? 7 menos 3. Ya, entonces B ¿cuánto vale? 4. Serían 4, ¿no? Ya. Entonces ahí tendría el valor de B. Y el otro valor que necesito es el valor de C. Entonces para encontrar el valor de C ocupo la primera. En esta debo reemplazar el valor de A, que es 1, donde está la A. Debo reemplazar el valor de B, donde está la B, es decir, B vale 4, donde está la B coloco el 4 y opero. Entonces el 1 pasa restando y el más 4 también pasa restando. Y el C me daría 5, ¿no? Es bastante parecido a uno que hice antes, ¿no? Lo encuentro como que los números fueran casi los mismos. ¿O no? Es lo mismo, profe. Pero no sé si es el mismo... ¿Cuál era este o no? 4. Era distinta figura, pero parece que es la misma secuencia, ya. No, ahí se van repitiendo. Ya, entonces ahora yo reemplazo acá. Entonces los datos los voy a colocar acá al lado mejor para que me vayan viendo ustedes. Ya, los datos que tengo son los siguientes. Datos para calcular la fórmula, vamos a colocar. Ya, entonces el A es igual a 1. El B es igual a ¿cuánto? A 4. Y el C es igual a ¿cuánto? 5. A 5. Ya, entonces, copio la fórmula. Y el concepto de valorizar es cambiar la letra por lo que equivale la letra. ¿Todos entienden eso? Que ese es el concepto de valorizar, ¿o no? ¿O alguien no sabe eso? Por ejemplo, el 1, yo lo dejo donde está la letra A, ahí. ¿No es cierto? Entonces lo copio y lo pego. Mire qué lindo. Por ejemplo, el 4, que al final es el mismo que el otro, la misma cuestión. En el B. Pero ¿qué sabía yo que era el mismo? Ahí en la B. El 5, que es el valor de C, se reemplaza la C. Ahí está la C, se reemplaza el 5. Entonces copio el 5 y lo sobreescribo en la C, por lo tanto se cambia solito. Esto no lo podría hacer la calculadora ese concepto, ¿no? Perdón, en la pizarra.
No podría hacerlo. Ya, entonces acá va a quedar solamente n cuadrado. Aquí va a quedar 4n más 5. Y es la misma cosa que el otro parece. Es la misma, n cuadrado más 4n más 5. Y n cuadrado más 4n más 5, la misma. Y eran los mismos números, ¿no? 10, 17, 26, 37. Y es la misma cuestión, ¿no? Ya. Ya, pero ¿qué pedían acá? Compruebe la validez de la fórmula. ¿Para qué? Pues si la comprobé en el ejercicio anterior. Con la fórmula determina la cantidad de cuadraditos que hay en la figura 63. ¿Ya? Entonces, cantidad de cuadraditos, figura 63. Entonces, acá al lado yo digo que dentro de los datos que necesito acá, datos yo tendría que n vale 63. Entonces acá coloco esto. Y donde aparezca la n yo lo coloco el 63. Donde aparece la n, coloco el 63. Y así de simple. Sería n vale 63, se debe reemplazar ahí y también ahí, ¿no? Ahí yo coloco el 63. Ahí coloco el 63. Y lo colocamos en la calculadora. Entonces serían 63 al cuadrado más 4 por 63, parece que se borró un número. Más 5 era, ¿no? No sé por qué se borró ese 5. Ya, y 63 al cuadrado más 4 por 63. Ya, ¿cuánto les dio eso? 44.226. Era 4.226, era, ¿no? Sí. Y ahí termino. La misma cuestión, ¿no? Y aquí quedaría el 4. Ya, eso se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Porque quedan como 10 minutos de clase. Y ahí tienen que cambiarse a otra. ¿Tienen otra clase ahora, no? Total que tenemos todo el lunes para seguir trabajando, ¿no? Sí. Sí. Muchos de estos, por si acaso, lo copié del documento que tienen subido, lo último que aparece al final. Entonces ahí aparece la respuesta. Menos el último que aparecía ahí, no quise copiarlo porque era cúbica. Y menos este, porque este lo inventé yo. Y menos el 8 y el 9. Pero estos que tienen esa figura, por ejemplo ese, aparecían ahí. Ahí se aparecía en ese documento. Este es de la jarra. Y este es parecido al de la jarra. Ya.